Es común escuchar que en el Perú el sistema económico es una economía social de mercado. Sin embargo, ¿qué significa este término? ¿Cuál es su relación con el libre mercado? En Enterarse, presentamos ¿qué es la economía social de mercado? La Constitución peruana actual, en su artículo 58, establece que en el Perú se ejerce una economía social de mercado. En la discusión política, siempre hablan algunos de que el sistema peruano le deja todo al libre mercado y a los privados, lo que permite que haya abusos. Sin embargo, la economía social de mercado significa un mercado 100% libre sin intervención estatal. Para responder esto, debemos retroceder un poco hacia el siglo XX. Desde varios sectores políticos y económicos se argumentaba que los Estados Unidos, desde la mitad del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, había tenido un sistema económico de laissez-faire. ¿Qué significa esto? Se trata de un término francés que significa dejar hacer. Es decir, un sistema que se basaba en la idea de la mínima intervención del Estado en la economía, concepto desarrollado por autores liberales como Adam Smith o también discutido después por John Stuart Mill. Pese a discusiones históricas al respecto, se cree que este sistema de mucha libertad económica fue parte de las causas de la Gran Depresión iniciada en 1929. Entonces, avancemos algunos años más, hacia Alemania postguerra. Recordemos que Alemania fue dividida en dos: Alemania del Este, bajo el control de la Unión Soviética, y Alemania del Oeste, bajo el control del resto de los aliados. En Alemania del Oeste ocurrió algo llamado el milagro económico. En ese milagro, Alemania se recuperó económicamente y surgió pese a la destrucción y la crisis generadas por la Segunda Guerra Mundial. Este milagro, según la Enciclopedia Británica, es atribuible a lo que se conoce como la economía social de mercado. Este tipo de sistema fue implementado por el ministro de Economía de ese entonces, llamado Ludwig Erhard, parte de la Unión Democrática Cristiana de Alemania. Entonces, este sistema se aplicó y surgió como una alternativa a un laissez-faire y a un gobierno socialista. Es decir, es un sistema que se opone al control estatal centralizado de la economía, pero al mismo tiempo se opone a la idea de un mercado desregulado y 100% libre. Esto está asociado con algo llamado ordoliberalismo, que cree en que el libre mercado debe ser dirigido para conseguir el bienestar de la sociedad. Este sistema parte de la idea de que el rol del Estado es garantizar que exista competencia en la economía, intervenir para lograrlo y al mismo tiempo fomentar ciertos aspectos de la economía y servicios básicos con programas estatales. Las medidas de Erhard incluyeron la reducción de impuestos y eliminar el control de precios y los controles de producción establecidos por el gobierno militar anterior. Sin embargo, varios años después, subió los impuestos a mediados de los 60, lo que, según la Enciclopedia Británica, le costó su posición. Hasta hoy, Alemania mantiene una economía social de mercado, aunque con algunas variaciones a través del tiempo. Por ejemplo, el país no tenía un salario mínimo hasta que fue introducido en el año 2015. En otras palabras, los márgenes de regulación dentro de una economía social de mercado pueden variar. Así, la tendencia alemana ha sido de un crecimiento del PBI desde la posguerra hasta hoy, con algunas excepciones a través del tiempo, según información del Banco Mundial. Más aún, el país está en el puesto 39 del Índice de Libertad Económica del Heritage Foundation. Entonces, la Constitución peruana establece que somos un sistema de economía social de mercado, es decir, no una economía 100% libre y desregulada, sino una economía que cree en la intervención estatal para garantizar, en teoría, el bienestar de la sociedad. Así, nuestro sistema permite, por ejemplo, la existencia de organismos reguladores del Estado para poder controlar ciertos servicios, como electricidad, agua, telecomunicaciones, entre otros. También existe el Banco Central de Reserva, cuyo rol es, entre otras cosas,
manejar la inflación y la estabilidad de la moneda. Además, una característica esencial es que permite al Estado hacer empresa de forma subsidiaria. Es decir, según la Constitución, si los privados no pueden dar un servicio que es de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, el Estado, a través de la autorización de una ley, puede realizar actividad empresarial. Un tema que puedes conocer mejor en nuestro video sobre el Estado peruano. Por otro lado, nuestra Constitución también prohíbe el abuso de posiciones de dominio o monopólicas. ¿Qué significa esto? Que si es que hay una empresa que tiene un monopolio o una posición dominante en un determinado mercado, por ejemplo, una empresa que tiene el monopolio del suministro de energía eléctrica, el Estado prohíbe que se pueda abusar de esa posición, algo que veremos en otro video. Ahora, en el Perú, los resultados en la economía desde la adopción de este sistema han sido al alza, con un crecimiento constante del PBI y una reducción de la pobreza multidimensional del 20% al 12.7% entre el 2006 y el 2019. Sin embargo, el Perú está en el puesto 50 de libertad económica según el Heritage Foundation, y si comparamos el crecimiento de nuestro PBI per cápita con el de Alemania, aún falta mucho camino por recorrer. En conclusión, la economía social de mercado es un sistema que se popularizó en Alemania el siglo pasado, que se opone a una economía sin regulación e intervención estatal, pero que se opone también a que el Estado maneje la economía sin libre mercado. ¿Y tú, crees que en el Perú realmente se aplica este sistema? Si te gustó este video, síguenos en nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.